Hola, hola mis hermanos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Para los que nos están viendo, vamos a esperar un ratito para ver si hay algunos conectados por ahí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Qué tal? Pamela, hace tiempo que no te veo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está la nenita? Vamos a esperar unos minutitos antes de empezar para que los hermanos tengan tiempo de conectarse. Espero que me estén escuchando bien. Estoy usando los datos hoy día porque parece que la internet que tengo no funcionaba bien el wifi, así que espero que no se acaben los datos. ¿Me ven claro? ¿Me escuchan bien? Sería excelente si me dan una señal por ahí. ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hermanos? Bueno, son 5 y 2 minutos. Hoy día es lunes 29 de junio. Qué barbaridad, Pamela. ¿Cómo vas a estar durmiendo a esta hora? No puede ser. Bueno, voy a tener que hablar con Renzo. Hoy día es lunes 29 de junio, hermanos. Ya perdí la cuenta en qué día de la cuarentena estamos, o del aislamiento social, pero simplemente vamos a continuar con nuestro estudio. Gracias a Dios porque podemos reunirnos. Poco a poco la gente se va a ir conectando. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo está la nenita? Dije, la bebé. Bueno, hermanos, permítanme orar para empezar. Hoy día quiero abarcar todo el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, y hay dos temas principales. Bueno, en realidad hay un tema principal en el capítulo 4, porque Pablo en los primeros versículos está continuando el agradecimiento y reconocimiento de los de Tesalónica, pero va a hablar ahora de una situación bien interesante. Entonces he dividido el capítulo en dos. Y ya vamos a estudiar primero del versículo 1 al 12, ¿de acuerdo? Y luego del 13 hasta el final. Ya, porque son temas que ya son completamente distintos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo vamos a abordar esta situación. Espero poder terminar ahora el segundo tema que trata del rapto, de la segunda venida del Señor a recoger a su iglesia. Ya, espero que pueda terminar hoy, ¿no? Pero si no, el capítulo 5 de Tesalonicenses también tiene los primeros versículos algo del tema, entonces podemos continuar. Espero terminar, así que sin más ni más vamos a empezar. Voy a orar un ratito. Norma, ¿cómo estás? Para empezar y entregarle el estudio al Señor. Señor, te agradecemos porque nuevamente estamos conectados, Señor, aquí por medio de la internet. Gracias porque nos permites otra vez darnos el tiempo de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda ministrar hoy día, Señor, y que podamos entender las cosas que tú tienes preparadas para tu pueblo, Señor, preparadas para los que te aman, los que esperamos tu retorno, Señor. Los que decimos, como dice en Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Para nosotros, Señor, los que esperamos la bienaventuranza, Señor, que tú tienes para nosotros, de sacarnos de la tribulación y de estas cosas horribles que van a venir al mundo, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bendice el estudio. Amén. Bueno, hermanos, como es de costumbre, voy a leer rápidamente desde el primer versículo hasta el 12 para después entrar al detalle. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7.
porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Es interesante que Pablo, después de todo lo que hemos visto de Tesalónica, de la primera epístola a los tesalonicenses, después de toda la relación que se desarrolló en esta iglesia naciente, en una ciudad cosmopolita llena de diferentes culturas, el evangelio penetró a la sociedad, entró y mucha gente de diferentes estratos sociales que conformaron la iglesia, pero también habían opositores y había diferentes problemas, pero la sorpresa fue de que el evangelio llegó allí. Pablo recibió la revelación y entonces llegaron a Macedonia, llegaron a Tesalónica, ¿no? que es como una provincia, digamos, y empezó la historia, empezó la situación. Pero la sorpresa fue de que el evangelio pegó tanto que los tesalonicenses dieron fruto inmediatamente, y Pablo estaba muy entusiasmado por todo eso. Salieron de noche corriendo porque hubo una persecución y después mandan a Timoteo para saber cómo está toda la situación. Pero Pablo en estos primeros 12 versículos del capítulo 4 continúa acerca del testimonio que recibió, del informe que había traído Timoteo. Entonces, el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, en solo casi un mes, Pablo pudo mostrar un testimonio cómo ser buenos testigos de Cristo. Es conveniente conducirnos ejemplarmente. Entonces, Pablo nunca es impositivo en este sentido. En el versículo que estamos leyendo dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Es interesante, Pablo siempre está siendo de alguna manera caballero, ¿no? Es caballeroso en sus modales, no es impositivo a pesar de tener autoridad apostólica, ¿no? Siempre dice, os rogamos. Entonces, él está como exhortando, animando, ¿no? Y es la manera, digamos que esta sería la manera de tener una relación correcta de liderazgo con la iglesia, ¿no? El liderazgo no puede ser impositivo. Conozco iglesias en donde los pastores a veces tienen que elegir con quién te vas a casar y cuándo vas a hacer y deshacer, y se meten en tu vida y están metidos allí, pero esa no es la idea. El apóstol Pablo está rogando, exhortando, animando a que continúen con las buenas obras que ellos estaban teniendo como fruto de que el evangelio realmente había llegado a la ciudad de Tesalónica y a la vida de cada uno de ellos. Entonces, el asunto aquí no es el interés personal de Pablo, de que, wow, ya fundé otra iglesia, sino simplemente es que las ovejas que están ahí en Tesalónica agraden a Dios y abunden más y más en eso. ¿Por qué? Porque a veces la perseverancia, cuando viene la prueba, la perseverancia es puesta a prueba. Y normalmente somos muy entusiastas, muy emotivos cuando todo está bien, pero cuando hay tribulación, entonces paramos y nos adormecemos y bajamos la intensidad. Y ya no estamos tan felices, ya no estamos tan alegres. Entonces, pero Pablo quería que los tesalonicenses abunden cada vez más en medio de toda la tribulación que estaban teniendo. El versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, ¿no? Estos versículos están hablando de un solo tema. Y básicamente es... Pablo está hablando en contra de todo lo que es inmoralidad sexual y tiene como centro, como núcleo, la destrucción del núcleo familiar, que es lo que hoy día se está viendo, ¿no? Hay lobbies o hay, no sé si decir, ideologías que están tratando de desvirtuar el núcleo familiar natural que Dios ha establecido, ¿de acuerdo? Están llegando a decir incluso internacionalmente que el núcleo familiar tradicional, padre, madre e hijos, es un estorbo para el desarrollo de la sociedad. Imagínense al punto que estamos llegando. Entonces, hablando de estos versículos del 2 al 4, Pablo lo que está haciendo está diciendo básicamente algo muy pragmático. Está diciendo que el sexo está reservado para la santidad del matrimonio. En concreto,
¿Ya? La convivencia, es decir, dos personas que se ponen de acuerdo y viven juntos y como si fueran esposos, pero no lo son, era en ese tiempo costumbre como lo es ahora. Entonces, por más que haya comprensión, unión o amor o lo que quieran, si no están casados delante de Dios se llama fornicación. Y en eso Pablo es pragmático y simple. O sea, no hay medias tintas. O sea, no podemos nosotros decir que Dios es buenito, ¿no? Y Diosito es buenito y entonces no tiene nada de malo de que yo conviva. No. Uno tiene que ponerse en regla y decir, ok, esto está mal, tenemos esto, tenemos el otro, y casarse. ¿De acuerdo? Entonces, si no estás casado delante de la ley, ¿no? Eso se llama fornicación. La vez pasada estuvimos hablando del matrimonio más o menos cuando estábamos estudiando Santiago, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se casa, uno confiesa con su boca, ¿aceptas a fulano, sultano? Sí, acepto. ¿Quién te casa? Tus propias palabras. Es un pacto entre tú, la persona con la que te casas, y Dios. ¿De acuerdo? Y esto es lo que Pablo quiere decir aquí, que cada uno tenga, ¿no?, a su propia esposa en santidad y honor, ¿no? Y después va a decir algunas otras cosas más. Entonces, por más que suene duro el término, no hay otro término para explicar la convivencia. Es decir, no hay otro término para calificar a dos personas que viven como si estuvieran casadas, pero no están casadas ante la ley, ¿no?, o ante la iglesia. Ahora, en nuestras iglesias cristianas, para nosotros los cristianos, el matrimonio que realmente vale es el matrimonio civil, entre comillas, ¿no? O sea, no es como en Estados Unidos, por ejemplo, cuando te casa el pastor y ya te casaste delante de la ley y delante de los ojos de Dios. Acá tenemos dos situaciones distintas porque, bueno, la Iglesia Católica tiene un convenio con el Estado y por eso se permite que los municipios puedan casar civilmente a las personas. Y en las iglesias cristianas, nosotros cuando hacemos bodas, primero exigimos que se hayan casado civilmente para luego celebrar el matrimonio religioso. Pero es como una aclaración lo que estoy diciendo ahorita. Entonces, por más que suene duro, la única palabra que cabe acá es que si dos personas están viviendo juntas como si fueran esposas y no están casadas, se llama fornicación. Entonces no podemos permitirlo, ¿no es cierto? Y Dios nos da el tiempo para que nos arrepintamos. Por más duro que suena, así es para todos. Entonces, es una cuestión de santidad y de testimonio. Entonces no hay excusa para esta práctica, aún así sea cultural, la convivencia. Por ejemplo, en nuestro país es lo que se llama existe lo que se llama el sirvinacui, ¿no? Esto lo pude ver yo de cerca cuando estuve como misionero en Cajamarca, en las montañas ahí con todo el frío, y bien gracioso, ¿no? O sea, un hombre agarraba y se juntaba con una paisana y practicaban el sirvinacui, o sea, vivían como si estuvieran casados para ver, entre comillas, si resultaba. Si después de algunos años no resultaba y el hombre decía, no me complace, no me gusta, la dejaba la mujer y ya se acabó y no pasaba nada. Pero de repente la dejaba con 1 o 2 hijos, ¿no? Por eso que vemos tanta orfandad ahí en nuestra sierra. Son costumbres, pero es que no son bíblicas, pues, ¿de acuerdo? Necesitan el evangelio ellos, como en todo el mundo. Entonces, para Dios, el testimonio del matrimonio es la imagen perfecta de la unión de Cristo con la iglesia. Y por eso es que tenemos que honrar todos el matrimonio. Entonces, el matrimonio no necesariamente es un papel, ¿de acuerdo? Es un pacto, no solo con la persona con la que te casas, sino también con Dios. Entonces, no podemos cambiar la naturaleza de este pacto. No se puede desvirtuar ni pervertir este pacto por los matrimonios homosexuales, ni las uniones civiles que intentan legalizar constitucionalmente los derechos de personas por encima del mandamiento y modelo de lo que Dios dice y ha establecido del matrimonio en sí. No podemos. A la iglesia nos van a acusar de intolerantes. Bueno, que nos acusen de intolerantes, ¿no? Dos personas del mismo sexo que intentan tener una relación matrimonial, bueno, es una blasfemia. Está estipulado en la ley de Moisés y la pena es capital. Es terrible. Pero no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. No es nuestra opinión, es lo que la palabra de Dios enseña. Versículo 5, dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Qué interesante, ¿no? Que los esposos no tengan a las esposas en pasión de concupiscencia. Entonces la santidad del sexo es agradable a los ojos de Dios. La sexualidad, hay una unción en la sexualidad dentro del núcleo matrimonial y Dios creó eso, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser practicado de una manera santa. Miren lo que dice Hebreos 13:14.
Perdón, 13:4. En Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, es decir, a los que conviven, y a los adúlteros los juzgará Dios. Interesante, ¿no? Hebreos 13:4. Ahora, si ustedes observan, si ustedes leen, dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho. Esta palabra lecho es una palabra griega bien interesante porque habla de relaciones sexuales. En el griego original es koité, de donde se traduce la palabra coito, que es una palabra técnica, perdón, para llamarle a las relaciones sexuales. A las relaciones sexuales se les llama coito. Entonces, aquí en Hebreos, ¿no? Lecho viene del griego koité, de donde viene el término coito, que es equivalente a relaciones sexuales. Entonces, es interesante, dice, la Biblia dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, observemos lo siguiente. La Biblia prohíbe, y esto es algo delicado, no quisiera ser tan gráfico, pero es algo delicado. La Biblia prohíbe la sodomía. Es un término asociado para relaciones homosexuales. ¿De acuerdo? Los esposos no pueden tener a sus esposas en desenfreno sexual lujurioso y pervertido, e incluso sodomizándolas. ¿Ya? Los que somos casados saben de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, las relaciones sexuales se hacen o se practican con los genitales. No quiero ser tan gráfico porque no es el tema de hoy, ¿no? Pero hay otras prácticas, hay otras perversiones. Y Pablo está diciendo acá bien claro, ¿no? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y en Hebreos 13:4 está diciendo que el lecho, el coito, las relaciones sexuales no deben tener mancilla. Es decir, perversidades. ¿De acuerdo? Simplemente no procede, no al lugar. Entonces, si hay abuso así, la mujer puede hasta denunciar a los esposos por perversiones. Vamos a avanzar. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En esta sección, o sea, lo que me sorprende a mí no es que haya hermanos en Tesalónica que de alguna manera engañaban o agraviaban a los hermanos. Porque, como dice el dicho, en todos lados se cuecen habas, ¿ok? Pero lo que sí me sorprende es que Pablo dice que el Señor es vengador de todo esto. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Qué interesante eso. Pablo está poniendo sobre aviso. No estés molestando a los hermanos, no estés haciendo cosas indebidas porque el Señor va a tomar cartas en el asunto. Va a corregir ese comportamiento erróneo. Y se llama disciplina o se llamará castigo. Pero Dios es vengador de todo esto. Y esto es lo que más me sorprende. Y vengador en el griego más o menos da la idea de castigador, hacer justicia, disciplina. La disciplina de Dios a veces toma tiempo, ¿ya? Pero no, o sea, no para que Dios sea consciente de que, mira, fíjate cuánto ha pecado, sino para que la persona misma entienda que Dios está actuando porque alguien está actuando mal y está entrando en esa disciplina. Dios está esperando arrepentimiento y reconciliación entre sus hijos. En algún momento compartí, hay hermanos que se han peleado siendo cristianos y no se pueden ver hasta la fecha y tienen como 30 años de peleados. Y no puede ser, no puede haber eso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es notable es que Pablo califica toda esta malas relaciones como inmundicia, ¿no? O sea, como opuesto a la santidad. El versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Versículo 8, así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, quien también nos dio el Espíritu Santo. Entonces Pablo indica con esto que la exhortación no proviene de ellos mismos, de los que llegaron a Tesalónica, Pablo, Silas, Timoteo o Silvano. La exhortación proviene de la palabra de Dios, de la boca de Dios mismo, y ellos llevaban el mensaje. Entonces la palabra con la que ellos recibieron el Evangelio fueron el testimonio directo de la vida de Jesús. Cuando Pablo llegaba a la ciudad de Tesalónica, no hablaba otra cosa más que de Jesucristo y su resurrección, y lo que pasó algunos años atrás. Y tenemos testigos oculares incluso que han visto a Jesús antes de su ascensión. Estaba muy fresca toda la situación, y de eso predicaba Pablo.
¿No es cierto? Entonces, cada vez que él llegaba a un lugar, de repente llegaba con sus rollos y usaba el Antiguo Testamento para predicar y enseñar de que Jesús era el Mesías esperado que estaba en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Pablo siempre demostraba con las Escrituras que el Mesías es Jesús, quien fue crucificado y resucitado. Y esto lo hacía usando, de repente, es probable, la Septuaginta o de repente el Tanaj, ¿de acuerdo? En donde estaban comprendidas muchas de las leyes de las que toma su exhortación. Ustedes tómense el trabajo de leer el Levítico, el libro Levítico, por ejemplo, para que se den cuenta de todas las leyes sanitarias, sociales, que existen, que están ahí en la palabra. Y es bien interesante porque era como para educar a un pueblo que estaba entrando a la tierra prometida y tenía que desligarse de toda la cultura pagana en donde los cananitas habían desarrollado su propio estilo de vida. Por eso Dios dio las leyes. Versículo 9. Estamos avanzando rapidito en estos primeros versículos porque quiero entrar directo al versículo 13 para hablar de lo que es el rapto de la iglesia, ¿ya? Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Versículo 10. Y también lo hacéis así con nosotros los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces no olvidemos, ¿no? Nosotros los cristianos no tenemos que olvidar que el distintivo básico de un cristiano es el amor mutuo, ¿ya? O sea, no solamente decir yo amo a todos, sino también recibir el amor que los hermanos nos dan. Recuerda, es el amor mutuo. Pero el asunto, aparte de la perseverancia en esto, es que abundemos cada vez más, ¿sí? Y esto es evidencia de que el Evangelio está en nuestra ciudad. Entonces, para eso necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, benignidad, etcétera. Necesitamos. El fruto del Espíritu Santo es prácticamente, diría yo, el carácter de Dios fluyendo por medio de nosotros a un mundo que no le conoce. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Entonces necesitamos eso. Y tenemos que soportarnos, como dice Pablo, ¿no? Soportados los unos a otros y cumplir así la ley de Cristo. Y de esto está hablando el versículo 9 y 10. Versículo 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, esto es bien interesante porque Pablo predicó con el ejemplo. Llegó a Tesalónica, pero seguía fabricando sus tiendas tal vez. No pidió ninguna especie de trato especial, ni ninguna suite presidencial, ni ningún hotel famoso de 5 estrellas. Posiblemente de repente estaba durmiendo en las mismas tiendas que hacía. No sabemos. Pero nunca Pablo predicó un evangelio pituco, ¿sí? Siempre con el ejemplo. Él era un trabajador. Entonces, él siempre predicó con el ejemplo, haciendo sus tiendas, no pidiendo favores ni recursos facilitadores, ¿de acuerdo? O sea, el evangelio es así, hermanos, a veces es duro. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cuando le dijeron, Señor, te seguiremos donde quiera que vayas. Y Jesús dijo, ok, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, así es. Es duro, pero para los que tienen el llamado, por supuesto. Entonces Pablo nos está diciendo que conducirnos honradamente es ocuparnos en nuestros trabajos. Usemos los dones que el Señor nos ha dado. ¿De acuerdo? La gente tiene que ver que somos buenos trabajadores en lo que hacemos. No deben pensar que los cristianos son perilones y ociosos y que siempre evitan compromisos serios. Y esto lo digo específicamente porque conozco, es triste, ¿no? Pero hay de todo en la familia de Dios, ¿no? Hay cristianos que se la pasan pidiendo y no trabajan, pudiendo. Y ya esto es una carga y es un abuso. Pero oremos por ellos, ¿no? Para que el Señor les ilumine, ¿no? O sea, es un buen testimonio frente a las personas que no conocen a Cristo, que vean que los cristianos somos buenos trabajadores en lo que hacemos y que hacemos lo mejor que podemos y que somos perseverantes en el trabajo y que somos buenos administradores de lo que se nos encarga. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, hermanos, es la primera parte de este capítulo 24. Ahora vamos a entrar en el versículo 13. Voy a leerlo del versículo 13 hasta el versículo 18, en donde básicamente termina el discurso ahí, ¿ya? Pero está hablando básicamente del arrebatamiento. Entonces, Pablo aquí está haciendo como un salto. Después de haber hablado de muchas cosas y consejos prácticos que está hablando a los de la iglesia de Tesalónica y el reconocimiento de decir, ok, los de Tesalónica
han dado fruto, pero tiene que abundar más fruto. Y el reconocimiento de que la fama de los tesalonicenses crecía por toda Macedonia. Aparte de todo eso, ¿ya? Pablo ahora acá quiere hacer un salto y va directo al núcleo de la carta, de lo que quería escribir. Entonces, dice versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, dice Pablo, se incluye, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, esto es una revelación demasiada, o sea, es un resumen. Pablo está hablando de un evento magnífico que va a suceder, pero lo está resumiendo en estos pocos versículos, ¿no? Y básicamente este es el núcleo, el centro, la médula de la carta que está escribiendo Pablo. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses tenían miedo, no sabían, no tenían claridad de lo que había pasado o cómo sería con los muertos en Cristo. Entonces, es interesante que, primero, ¿no? Es interesante que Pablo usa el griego para referirse a los que duermen, usa el griego koimao. Perdón, hermanos, me estoy emocionando mucho, estoy hablando fuerte. Usa el griego koimao. ¿Qué significa? Alguien que está dormido, alguien que está con los ojos cerrados en un descanso. Entonces, para referirse a los cristianos que duermen, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No dice de los que han muerto, ¿de acuerdo? Dice de los que duermen. Entonces, Pablo usa esta palabra en estos versículos, pero en el versículo 16 recién usa otra palabra que sí se refiere básicamente hasta a la muerte física, que es necros, para decir muerte o cadáver. Y es distinto, ¿de acuerdo? Son dos cosas distintas. No, Pablo aquí usa el griego koimao para referirse a los que han muerto y por eso se traduce, tampoco queréis, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿De acuerdo? Entonces, los que mueren en el Señor no están muertos totalmente. Ok, no estamos hablando locuras aquí. Estamos diciendo lo que está pasando. Cuando una persona en Cristo deja el cuerpo, no está en un sueño inconsciente profundo, ni en una especie de limbo de espera. La Biblia demuestra que está en la presencia de Dios. Acuérdense de Rico y Lázaro. Y acuérdense del malhechor que estaba crucificado al costado de Jesús. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces, para nosotros es difícil entender esto, pero los muertos en Cristo no están durmiendo con los ojos cerrados como si estuvieras de noche, en un sueño. No. Están en la presencia de Dios, esperando la glorificación de sus cuerpos. Entonces, por eso digo, los que mueren en el Señor no están muertos totalmente, aunque suene una locura. Están durmiendo desde nuestra perspectiva. Para nosotros, los que estamos vivos, los hermanos que han fallecido, están durmiendo, sí, pero en relación a nuestra vida física, a los que estamos vivos. Pero para Dios están en su presencia, están conscientes de su presencia. Entonces ellos están en un paraíso, como Cristo lo dijo, disfrutando de la presencia de Jesús. Están esperando la glorificación de sus cuerpos, la resurrección a la vida inmortal y eterna. Ahora, de esto hay varios ejemplos, ya que se ven en la palabra, ¿no? Ya lo dijimos, el malhechor que reconoció a Jesús como Rey y Mesías, ¿no? Y la parábola del rico y Lázaro, lo pueden revisar ustedes. Ahora, acá hay les quiero mencionar un evento interesante. La transfiguración de Jesús, cuando se les aparecieron Moisés y Elías en el monte, cuando estaban con los discípulos, Santiago, Pedro y Juan estaban ahí, y entonces Jesús se transfiguró, sus ropas se tornaron blancas y apareció Moisés y Elías. Entonces estaban conscientes y estaban hablando con él. Y entonces aquí hay que hacer una aclaración, ¿ya? ¿Por qué? Lo digo porque por acá estamos rodeados de testigos de Jehová por todos lados. Y ellos predican un evangelio totalmente corrupto y es diabólico incluso, ¿no? Para los testigos de Jehová, la muerte es la cesación del ser. Moriste y punto.
Entonces, ¿cómo te explicas que se aparezca Moisés y Elías en la transfiguración? No, es que esa solamente fue una visión representativa. Pero acá vamos a hacer una aclaración. Son malos argumentos para referirse a eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque primeramente la visión, una visión, cuando alguien tiene una visión, cuando los profetas del Antiguo Testamento tenían una visión, veían cosas figurativas y simbólicas, pero con elementos de una realidad que no comprendemos necesariamente. Eso es lo que podría ser una visión, en el caso de Jeremías o de Ezequiel, etcétera, los profetas mayores, y bueno, los profetas en general del Antiguo Testamento. Pero otra cosa es cuando Dios revela algo, es decir, deja ver lo que está pasando en el mundo espiritual. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 6:17, se testifica de que Eliseo oró por su siervo para que Dios le abra los ojos y vio él que estaban rodeados de carros de fuego de ángeles. Había una realidad del cual no eran conscientes y Dios le abrió los ojos. ¿Sí? Entonces, no necesariamente una visión es todo simbólico. Una visión puede ser simbólico con elementos de realidad, pero cuando Dios revela, devela, abre los ojos para que veamos el mundo espiritual, eso ya no es una visión, es simplemente ver lo que está en el mundo espiritual. La transfiguración de Cristo también, eso es otro ejemplo que ya hablamos. En Josué 5, del 13 al 15, también se nota cuando, por ejemplo, Josué estaba a punto de entrar a la tierra prometida y había un varón con su espada y le dice, Josué, ¿tú de qué bando eres? ¿De los nuestros o de ellos? Y le dice el ángel, no, sino que como príncipe de tu pueblo he venido yo. Era Jesús preencarnado. Eso no fue una visión, fue una develación. Jesús se reveló. ¿De acuerdo? Entonces los cristianos, cuando dejan este cuerpo, están presentes al Señor. ¿De acuerdo? Esto es el consuelo que necesitan escuchar los de Tesalónica. Por eso Pablo lo está poniendo aquí. Pablo no lo quiere dejar solamente allí. Él va a enseñar un poco más acerca de lo que está por acontecer en este mundo que está por venir. Ellos pensaban que el Señor venía inminentemente en esa época. ¿Ya? Por eso él dice, esto los decimos como palabra del Señor, el misterio revelado, algo que Pablo recibió como una revelación. Y eso es lo que dice en el versículo 14, continuamos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La misma palabra, durmieron en él. Entonces, Pablo está apelando aquí a la evidencia de la resurrección de Cristo, como garantía de que él nos va a resucitar. Pablo predicaba a Cristo resucitado. Tenemos que tener esto en mente. Cuando Pablo llegó a una ciudad, él decía, el Mesías que fue crucificado ha resucitado. Y por eso hay un Dios que va a venir a recoger a su iglesia. Ese era el resumen del Evangelio. Así estaba. Miren lo que dice Juan 6, 39, 40. Se los leo. Y esto está hablando Jesús. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es lo que Cristo ha prometido y ha dicho en su palabra y está registrado en los evangelios. Los evangelios no solamente son bonitas cartas, es historia. Se usan como método histórico de comprobación de las palabras de Jesús. En Lucas 20:36, miren lo que dice Jesús. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Qué interesante. Y Pablo está diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, hay un registro en Mateo que muchos no sé si se aperciben, pero a mí me llama la atención. ¿Ya? No muchos prestan atención, pero hay un registro acá bien interesante. Mateo 27, del 51 al 53, dice así. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este versículo está solamente, esta sección solamente está en Mateo, no está en los otros evangelios sinópticos. ¿Ya? Pero de alguna manera está ahí. ¿De acuerdo? Está. Entonces acá está pasando, ¿qué pasó aquí? Algo raro pasó. Entonces,
Era obvio que este testimonio de algunas personas que habían vuelto a la vida cuando Jesús murió, ¿ya? Se sabía, porque estos santos salieron de sus sepulcros y fueron a la ciudad, a Jerusalén, probablemente la ciudad santa, y se encontraron con muchas personas que de repente los reconocieron. Ahora, habían dichos y especulaciones acerca de los que duermen en la iglesia de Tesalónica, ¿de acuerdo? Entonces, y también, ¿no?, en las escrituras habla de ocasiones en donde algunos han regresado de la muerte. Por ejemplo, los leo rapidito. El hijo de la viuda de Sarepta, Primera de Reyes 17. El hijo de la Sunamita, Segunda de Reyes 4, del 8 al 37. El cadáver sobre el que cayó el cuerpo de Eliseo. Cuando Eliseo le iban a sepultar, su cuerpo cayó sobre un muerto y el muerto resucitó. Qué interesante, ¿no? Eso está en Segunda de Reyes 13. La hija de Jairo, Mateo 9, 18. La hija de la viuda de Naín, Lucas 7, 11 al 17. Y Lázaro mismo, cuando el Señor dice Lázaro, ven fuera, en Juan 11, 17 a 44. Entonces, estas personas regresaron de la muerte, pero no glorificados, vivieron sus vidas normales y otra vez volvieron a morir, de repente de viejitos. No lo sabemos, pero volvieron a morir porque no están hasta ahorita. Entonces, tenemos que hacer una diferenciación. Una cosa es resucitación y otra cosa es resurrección. Lo que hizo Jesús con Lázaro fue una resucitación. Jesús lo volvió a la vida porque estaba durmiendo y lo volvió a la vida después de 4 días, ¿no? O 3, no recuerdo, bueno, lo volvió a la vida, pero Lázaro lo volvió con el mismo cuerpo y después volvió a morir. Eso no era la resurrección, de eso no estaba hablando Pablo. Por eso Pablo está siendo bien específico, ¿de acuerdo? Entonces, es evidente que en las escrituras hay un tipo de resucitación. Ya hemos dado varios versículos que hablan de que algunos han resucitado, una resucitación hecha obviamente por el poder de Dios, ¿no? Pero no era claro qué tipo de resurrección era. Por eso Pablo está queriendo aclarar el tema ahora, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros, salir de este cuerpo es como salir del tiempo. No podemos ser dogmáticos y decir han pasado 2, 3 horas. Entonces, no tenemos que pensar en términos temporales. Es un misterio de que estos santos que habla Mateo hayan resucitado, pero tal vez fue para aseverar lo que Jesús había dicho antes, ¿no? Para que quede como testimonio fiel de sus palabras. Porque Jesús había dicho, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces era evidente, muchos salieron de la tumba cuando Jesús murió y fueron a la ciudad y este escenario o esta circunstancia solo la narra Mateo y muchos lo pasan por alto, pero es un testimonio que está allí para garantizar que efectivamente había una resurrección. Y los de Tesalónica, probablemente conociendo las escrituras, porque las estaban aprendiendo, se estaban preguntando, oye, ¿y los que mueren qué está pasando? Estamos confundidos. Y este es el núcleo de la carta, por eso Pablo escribe todo esto. Continuamos. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí hay que hacer un alto. Primero, la venida del Señor es un suceso que en sí contiene 2 eventos que no son simultáneos. ¿De acuerdo? Los vamos a explicar. Primero, la venida para el arrebatamiento. Es decir, el Señor no pisa tierra, toma a su iglesia, se la lleva a su presencia al cielo. Esto mismo está en el versículo 17, que vamos a leer después. También está en Juan 14, 3, cuando Jesús dice, y si os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y en 1 Corintios 15, 51 y 53, que lo vamos a leer en un ratito, también habla del proceso, que es cómo es que los santos van a ser arrebatados. Y 2, la venida con sus santos ángeles al final de la gran tribulación, en donde sí pisa tierra Jesús. Juzga a las naciones, hay una guerra, la batalla de Armagedón, y se establece su reino por 1000 años. Esto está en Zacarías 14, todo el capítulo 14 habla de esto. Y del Salmo 2 también, que es un salmo de milenio, ¿ya? Entonces hay testimonios en la Escritura de que el advenimiento, la venida del Señor, es un suceso, repito, que tiene en sí 2 eventos que no son simultáneos. Una cosa es el arrebatamiento, el rapto, después vamos a estudiar esta palabra rapto, ¿ya? Y otra cosa es la venida de Jesús ya a juzgar a la humanidad. Entonces, aquellos que han creído en Cristo desde que Él estuvo en la tierra hasta nuestros días y han dormido, serán los primeros en recibir sus cuerpos glorificados. Pablo les está diciendo esto a los de Tesalónica. Esto es lo que llamamos resurrección. La resurrección
de la muerte a la vida, pero con cuerpos gloriosos como el de Cristo Jesús, en donde ya no más va a haber muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Luego los que estén vivos serán transformados instantáneamente de un cuerpo mortal a inmortal, a un cuerpo glorificado. La Biblia tiene claras referencias para este evento. Incluso en el Antiguo Testamento hay algunos tipos. ¿Ya? Yo he querido escoger un tipo nada más porque hay bastantes, ¿no? Pero, por ejemplo, escenarios en donde de alguna manera predice lo que va a suceder. Por ejemplo, Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc en el libro de Génesis? Enoc fue traspuesto antes del diluvio. Lean Génesis 5, del 21 al 24. Y Hebreos 11:5. Y dice, y caminó con Dios Enoc, y caminó con Dios Enoc y desapareció porque le llevó Dios. El Señor, Dios no se sabe. Enoc desapareció. No sabemos dónde está. De alguna manera es un tipo. ¿Por qué? Porque después de esto viene el diluvio. Y en el diluvio Noé, con sus hijos y las esposas de sus hijos, ¿no? Estas 8 personas, un tipo de el pueblo de Israel que sí pasó por el diluvio y la gran tribulación. Entonces es un tipo que refleja más o menos lo que está por suceder. Enoc fue traspuesto antes del diluvio y Noé, un tipo de Israel, pasará por la gran tribulación. Ahora, hay otro caso también. Elías fue arrebatado. Es interesante. Elías también fue arrebatado. Si Dios lo ha glorificado antes o no, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Elías apareció en la transfiguración con Jesús y con Moisés. Y esto es algo que donde no podemos ser dogmáticos. Hay misterios que Dios todavía no revela. Y bueno, continuamos, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces quiero hacerles un sumario de todo lo que estamos estudiando ahorita. Primero, lo que está pasando en este momento, en el arrebatamiento. Primero, Cristo descenderá de los cielos y permanecerá en el aire. Segundo, resucitarán los muertos en Cristo, según el versículo 16. Tercero, los creyentes que estén vivos serán arrebatados y transformados juntamente con los que han resucitado. Cuarto, todos juntos recibirán al Señor en el aire. Quinto, Jesús no pondrá sus pies sobre la tierra. Sexto, Jesús nos llevará a su morada al lado del Padre. Juan 14:3. Esto es lo que está pasando. Ahora, quiero hacer algunas precisiones. Cuando dice con voz de mando, ¿ya? De este versículo, cuando dice porque el Señor mismo con voz de mando, no se sabe si esta voz va a ser la del mismo Cristo o la de un ángel. Lo que sí es cierto es que será una voz de mando, de autoridad. Y la expresión en el griego se usa como para un término militar, como cuando un oficial le da órdenes a sus soldados. ¿Qué dirá? No lo sabemos. ¿Qué va a decir? No lo sabemos. En Apocalipsis capítulo 4 hay una voz que dice, y oí una voz que me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Probablemente será eso, no sabemos. En varias oportunidades se ha oído la voz de Dios. Por ejemplo, en Lucas 3:22, en el bautismo de Jesús se oyó la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y en Mateo 17:5 también, en la transfiguración. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Se ha escuchado la voz de Dios y ha habido testigos. Pero esta voz de mando posiblemente se oirá en todo el mundo. No podemos saber la ciencia cierta, pero Pablo dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y el decir esto es figurativo. ¿Por qué? Porque no es que va a venir pues de noche necesariamente, sino que significa que el arrebatamiento será cuando menos lo esperan. Cuando todo el mundo esté haciendo su vida normal, ¡pum!, va a suceder, ¿no es cierto? De eso está hablando cuando dice, es una alegoría. Cuando dice ahora, con voz de arcángel, la Biblia únicamente menciona a un arcángel, que es Miguel, pero deben haber muchísimos más. Puede ser que sea que él anuncie el descenso del Señor, o pueda que haga alusión a que la voz tendrá jerarquía angelical, o sea, es una orden. Ahora, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver las teofanías, y una teofanía era la aparición de Cristo Jesús preencarnado, al que se le llamaba el ángel de Jehová. Era la persona de Jesús antes de su encarnación. Se le apareció a Jacob y a Josué, como ya hemos dicho. Entonces recordemos que la palabra ángel significa mensajero y que arcángel indica un mensajero de mayor rango. Entonces es algo que ahí va a haber algo especial. Los ejércitos de los cielos se van a poner en orden por el mando de Dios, tal vez para recibir a los santos en el aire. Es algo magnífico lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces,
No sabemos, bueno, si es la voz de un arcángel o la del mismo Jesús, pero que sí es una voz de autoridad divina, sí la es. Y por último, con trompeta de Dios. Entonces la trompeta siempre se ha usado a través de los tiempos en el pueblo de Israel para convocar a reuniones especiales. Ahora, sonará en aquel instante y Cristo descenderá en el aire para tomar a su iglesia. Y la trompeta sonará para convocar a los muertos en él a que resuciten y a los vivos para que sean arrebatados y transformados para recibir al Señor en el aire. Y aquí hay una observación personal. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Hay algo ahí que va, no sabemos, hermanos, pero hay algo ahí que va a ser grande, ¿no? O sea, yo imagino el rapto, nos vamos a encontrar con el Señor en el aire, ok, vamos a salir del cielo atmosférico, vamos a cruzar el cielo de las estrellas, necesitamos otro cuerpo. Este cuerpo no puede atravesar la capa de ozono porque se calcinaría. Sin embargo, hay actividad demoníaca allí en ese momento. Y el Señor dice que con voz de mando y con voz de arcángel, de repente van a haber millares de arcángeles o ángeles esperando ese evento para recibir a los santos con sus nuevos cuerpos glorificados. O sea, va a ser un evento magnífico. No tenemos ni idea de lo que va a suceder, ¿ya? Pero es algo que va a pasar. Entonces, Apocalipsis habla de varias trompetas que, aunque son tocadas por ángeles, ¿no? Se asume que son por autoridad divina. Y esto es algo que hay que verlo. Entonces, versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Rapidito nomás. La palabra arrebatados viene del griego harpazo, que significa apoderarse de, ¿no? Arrebatar. ¿Ya? Seremos arrebatados. En el original está harpazogesómeta. Es decir, seremos arrebatados, pero no vamos a ser empujados o tirados a un lado, sino que nos van a tomar hacia alguien. Y esto señala, esta palabra griega señala un acto violento y súbito, simultáneamente con la voz de mando y con la voz de arcángel y con la trompeta. ¿De acuerdo? Al mismo momento va a suceder. Entonces el arrebatamiento será súbito, como un zarpazo, ¿no? Como cuando quitas algo de un lugar hacia otro lugar, pero con extrema rapidez. Entonces, la palabra rapto no aparece en el original. Viene del latín raptures o rapturo, de la Vulgata latina, uno de los primeros códices que, o bueno, uno de los, no quiero hablar de eso, pero viene de esa palabra. Entonces, un rapto en el sentido actual es un secuestro, retener a alguien contra su voluntad. Entonces, se usa esta palabra como sinónimo de arrebatamiento, pero no necesariamente es igual. Este evento se diferencia de la segunda venida corporal de Cristo. Aquí Pablo está diciendo que recibiremos al Señor en el aire. Y la palabra venida del versículo 15 es el griego parousia. Y esta palabra ha causado confusión en muchos. ¿Por qué? Porque la palabra parousia no solamente se usa para indicar presencia corporal, presencia personal, sino también acercamiento, estar al lado de la persona que está viniendo. Entonces, no podemos ser tan dogmáticos y decir, no, el rapto no existe porque tiene que ser al final de la gran tribulación, porque es cuando viene parousia el cuerpo personal de Cristo Jesús. No necesariamente, ¿ok? Entonces, es decir que indica que Cristo va a venir y nosotros estamos en parousia con Él, al costado, paralelamente con Él, ¿de acuerdo? Y vamos a ascender al cielo, porque Cristo en ese momento no va a venir a reinar, solamente a llevarse a su iglesia. Entonces, hermanos, para dejarlo claro, me queda tiempo todavía, para dejarlo claro, el rapto no es un evento secreto, como muchos predican y piensan, ¿ya? Será visible. ¿Para quiénes? Para quienes se quedaron. Precedido por una voz en el cielo, algo que va a sonar por todo el mundo, trompeta de Dios, con voz de arcángel, ¿no? Y causará un caos total en el mundo. ¿Saben por qué? Porque va a causar un caos financiero, social y teológico. ¿Se imaginan ustedes los miles de conocedores bíblicos que existen en la actualidad que conocen las Escrituras pero no creen en Dios? Y las memorizan solamente para ridiculizar el Evangelio y contradecirla. Pero cuando vean que estas cosas han sucedido, mamita linda, ya es demasiado tarde, ¿sí? Imagínense que millones de personas desaparecen, caos financiero, gerentes de empresas, trabajadores, va a haber un caos laboral,
social, una crisis en donde básicamente el mundo va casi colapsar, ¿de acuerdo? Entonces, no es un rapto secreto, es algo que va a suceder, es un portento que va a suceder, y los que queden van a quedar confundidísimos. Posiblemente digan, se lo llevaron los marcianos, no lo sabemos, se lo llevaron los extraterrestres, pero no es un evento secreto. Ahora, si nosotros contrastamos la palabra parausía que usa Pablo aquí, que también significa advenimiento, ¿ya? Si contrastamos con lo que dice Jesús en Juan 13, Jesús dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está diciendo que Él viene cerca, aproximadamente. Es decir, no va a poner sus pies sobre la tierra, se va a quedar en el aire para recibir a su iglesia. ¿De acuerdo? Entonces la palabra vendré, que está acá en Juan, es ergomai, que es una voz media de un verbo primitivo, bueno, no quiero ser tan específico en esto, pero que significa que va a venir, que se va a acercar, que va a arribar, pero que no se va a establecer. Simplemente Él va a venir a llevarse a su iglesia. Esto da la idea de que Jesús viene por los suyos, pero no para establecer el reino milenial, ¿no? Sino para tomar a aquellos que han creído en Él, ¿no? Y recuerden que en 2 de Tesalonicenses 2:1, Pablo usa nuestra reunión con Él, usa estas palabras. Entonces, muchos interpretan que los santos del Antiguo Testamento serán resucitados al final de la gran tribulación, porque en Daniel 12:1 al 2 dice esto, ¿no? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán resucitados. Y confunden esto también con el arrebato, pensando que esta resurrección habla después de la gran tribulación, pero no es así. ¿Por qué? Porque las profecías de Daniel no tienen necesariamente un sincronismo cronológico en el tiempo, ¿ya? No podemos ser dogmáticos en eso. Entonces, el texto de Isaías, que quiero leer acá, todavía me queda tiempo, el texto de Isaías, del cual parece ser que Pablo tomó toda esta enseñanza, está en Isaías 26, y los leo rapidito. Del versículo 15 dice, aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta. Qué raro, siempre dice, porque esto será como cuando la mujer está con dolor de parto, como la mujer encinta, cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, y ninguna libación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, versículo 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová saldrá de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Esta sección de Isaías, ¿ya?, es como básicamente hablando del rapto, pero en el Antiguo Testamento, Isaías 26 del versículo 15. Ahora, esto lo tengo que decir. Hay varias posturas respecto al arrebatamiento. Pretribulación, que sucede antes, que es lo que nosotros creemos. Post-tribulación, que sucede al final de la gran tribulación, que es lo que algunos piensan. Y mesotribulación, que es lo que dicen que sucede a la mitad. ¿Ya? No quiero desarrollar cada una de estas cosas aquí. De repente la próxima semana lo hacemos porque es muy largo y muy denso. Pero el tema, aunque es amplio, ¿no?, nosotros lo creemos básicamente porque tomamos la literalidad de las profecías de Daniel, de las 70 semanas, lo que está en Apocalipsis 3:10, ¿no es cierto? ¿No? Y también en donde el original griego, Dios dice así, ¿no? Tereo ek, o sea, por cuanto fuiste fiel, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Eso dice Apocalipsis 3:10. Pero la palabra griega es tereo ek, que significa te guardaré fuera de. Te guardaré fuera de. ¿De acuerdo? Por eso creemos que Apocalipsis 3:10 se refiere al arrebatamiento, ¿no? Y lean Ezequiel 7, lean Jeremías 3:7 también. Esos son los eventos que van a estar ahí. Entonces, ya me queda poco tiempo, pero con esto voy a terminar, ¿ya? Solamente como un pequeño resumen. La venida del Señor tiene dos sucesos importantes.
Pero es una sola venida, pero tiene dos sucesos importantes separados por 7 años. Después vamos a explicar la próxima semana por qué hablo de estos 7 años. Primero es el arrebatamiento donde el Señor desciende, ¿no? Y se lleva a su iglesia. La boda del Cordero, todo arriba. Y luego, después de 7 años, cuando ya se manifestó el anticristo y todo, que vamos a hablar del capítulo 5 la próxima semana, ¿ya? Jesús regresa otra vez a la tierra, ahí sí pone sus pies sobre el manto de los olivos, pero ya viene con su iglesia. Entonces voy a dar una medida rápida de algunas comparativas entre lo que es el rapto y la segunda venida. Entonces, diferencias generales, ¿de acuerdo? Primero, el arrebatamiento es el traslado y remoción de todos los creyentes, la segunda tierra. Espero que no se haya cortado, me salió un mensaje ahí. Repito, el arrebatamiento es el traslado y remoción de todos los creyentes, la segunda venida es la manifestación de Jesucristo en la tierra. En el arrebatamiento Cristo viene a buscar a su esposa. En la segunda venida, Él viene con su esposa, según Zacarías 14:5. El arrebatamiento conduce al tiempo de la tribulación. La segunda venida al establecimiento del reino milenial. El arrebatamiento es inminente, súbito. En cambio, la segunda venida no. Es precedida de muchas señales. Y la Biblia dice que todo ojo le verá cuando Jesús venga. Este Jesús que fue tomado de vosotros, así vendrá. Y todo ojo le verá. Ese no es el rapto, ¿de acuerdo? El rapto nadie lo va a ver, solo los cristianos que se encuentran con él en el aire. En el arrebatamiento tiene un mensaje de consuelo para la iglesia. La segunda venida está acompañada de guerra y por juicio. En el arrebatamiento tiene que ver con el tratamiento de la iglesia. La segunda venida con el tratamiento para Israel y para el mundo. El arrebatamiento es un misterio. La segunda venida está anunciada en el Antiguo Testamento. El arrebatamiento da paso a un juicio para creyentes. La segunda venida será previa al juicio para Israel y a las naciones. El arrebatamiento deja la creación inalterada, todo sigue igual. Pero la segunda venida ya es diferente, envuelve un cambio en la creación. 1000 años. Dice, el niño morirá de 100 años y el buey comerá paja con el cordero. Interesante. En el arrebatamiento los gentiles no serán afectados. En la segunda venida van a ser juzgados, todo el mundo. En el arrebatamiento los pactos con Israel no se completan ni se cumplen. En la segunda venida se cumplen todos los pactos. En el arrebatamiento no hay relación con el tratamiento de Dios con respecto al mal. Señor se lleva a su iglesia y viene la gran tribulación con toda la maldad del mundo. En la segunda venida el mal va a ser juzgado. En el arrebatamiento solo participan los creyentes. En la segunda venida se verán involucrados toda la humanidad. El arrebatamiento tendrá lugar antes del día de la ira, de la semana 70, de la que vamos a estudiar después, de Daniel. La segunda venida será al final de ese día, según Apocalipsis 19, 13 y 14. ¿De acuerdo? En el arrebatamiento abre para la iglesia un encuentro con Cristo. La segunda venida abre la implantación del reino de Dios en la tierra, en donde los cristianos reciben el reino, según Apocalipsis 20. Y estas son algunas diferencias, hermanos. Y el último, para terminar, versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, el consuelo que esta revelación alienta es la esperanza, pero con expectativa del retorno inminente de Cristo. Y eso nos fortalece para vivir una vida agradable delante de Él. O sea, Pablo está dándoles tranquilidad a los de Tesalónica y les está diciendo, muchachos, no se asusten, esto es lo que va a pasar, pero estas otras cosas previas también van a pasar. Entonces, el rapto o el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida de Jesús. Y si podemos ponerlo en contexto, es que podemos decir que la segunda venida del Señor tiene dos sucesos distintos. Primero es el arrebatamiento, ¿de acuerdo? Y luego la segunda venida, en donde Jesús sí viene, ¿de acuerdo? Acuérdense del jinete del caballo blanco, que tenía un vestido que su muslo decía, el verbo de Dios. Hermanos, perdónenme por haber corrido, yo sé que ha sido bastante denso, ya nos pasamos, pero en la próxima semana vamos a continuar redondeando algunas ideas de esto, ¿ya? Y vamos a continuar porque también el capítulo 5 también está hablando de la segunda venida. Es decir, Pablo está dando primero lo que es el rapto y luego la segunda venida. Vamos a estudiar un poco más de esto a profundidad. Pero no les quiero robar más el tiempo, hermanos. Pensando en ustedes, orando en ustedes todo el tiempo y para que el Señor les ilumine.
Yo sé que he estado hablando bastante rapidito, como algunos siempre piensan que hablo rápido, pero el video va a quedar ahí, va a subir al canal de YouTube, lo pueden ver cuantas veces quieran. Les recomiendo que las citas que he nombrado, pero no las he leído, ustedes las revisen también, ¿ya? Y lleguen a la conclusión. Nosotros creemos en un arrebatamiento previo a la venida de Jesús y antes de la gran tribulación, ¿sí? El Señor viene por sus santos. Por cuanto fuiste fiel, yo te guardaré fuera de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Oramos, hermanos, para terminar. Señor Jesús, te agradecemos porque tú nos hablas, Señor, y nos consuelas con todas estas cosas. Tú escribiste, o mejor dicho, tú guiaste la pluma de Pablo o de quien escribió, porque a veces Pablo dictaba sus cartas, Señor, a escribir estas palabras para consuelo también nuestro, Señor. Porque hay mucha falsa doctrina y muchas posturas, Señor, que están ahí pululando y dando vueltas por todo el mundo, asustando y relajando también a muchos cristianos, Señor. Pero nosotros esperamos la esperanza bienaventurada, la glorificación de nuestros cuerpos y decimos, ven, Señor Jesús. Aunque sabemos que tú tienes misericordia y estás esperando el tiempo de que el tiempo de los gentiles se cumpla, Señor, oramos para que ese tiempo sea pronto, Señor. Que tu venida sea pronta, Señor. Que tu iglesia ya quiere estar contigo, Señor Jesús. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar esto, Señor. Te pedimos que tú memorices estas cosas en nuestro ser para que nos den tranquilidad, Señor. Y gracias, Padre Celestial, por lo que nos has enseñado hoy día. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, ha sido un placer. Gracias por su paciencia nuevamente. Nos estamos pasando un minuto. Simplemente decirles que, bueno, los anuncios de las actividades están en la página web de la iglesia y en las redes también los estamos poniendo de cuando en vez. Y para que ustedes estén apercibiendo, no se olviden de orar por las necesidades de la iglesia. Siempre estamos intercediendo por todas esas cosas. Y bueno, nada, simplemente gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les amo mucho. Estamos orando siempre por ustedes y que pasen una linda semana. Bendiciones.